Ok, te damos la bienvenida nuevamente al curso de Excel básico. Hoy desarrollaremos la sección número 3 del curso de Excel básico. En esta clase vas a aprender más que todo relacionado a elementos básicos que más que todo está enfocado dentro de este software, ¿ok? En los cuales vamos a aprender muchas cosas y muchas funcionalidades que básicamente estén relacionados a lo que vendría a ser al entorno de los elementos básicos de Excel. Lo primero que vamos a ver es muy importante, y en este caso, cómo inmovilizar paneles en Excel. Este es un tema muy importante que nosotros debemos de conocer al momento de aplicarlo en tiempo real. Entonces, ¿qué son en este caso, los paneles en Excel? Es decir, inmovilizar paneles. Esta es una herramienta que más que todo nos permite mantener o fijar las filas o columnas que nosotros queramos que se pongan por conveniente. Entonces, más que todo, esta herramienta nos va a permitir que las columnas o las filas se van a congelarse por un momento. Es decir, mientras que nosotros vayamos realizando nuestros trabajos, algún trabajo que queramos, y entonces lo podemos utilizar lo que son inmovilizar paneles. Entonces, mayormente esto sirve para poder fijar o mantener lo que son las filas o columnas que nosotros vayamos seleccionando. Entonces, para poder utilizar esta herramienta, tenemos que seguir algunos pasos muy sencillos. El primer paso que tienes que tener en cuenta es simplemente ubicarte en el software de Excel. Una vez que tú tengas ya abierto el entorno de Excel, en la parte superior te vas a ubicar en lo que dice cinta de opciones en vista. Cuando tú presionas en vista, te va a aparecer unas opciones relacionadas a ello, de los cuales vas a encontrar algunas opciones como por ejemplo mostrar, zoom y entre otros. Dentro de lo que vendría a ser del grupo, al costado del grupo del zoom, vas a encontrar una opción que se llama inmovilizar, dentro de los cuales nosotros vamos a utilizar para poder mantener o fijar ciertas filas y columnas. Entonces tenemos tres tipos de inmovilizar paneles. La primera parte es inmovilizar paneles, que básicamente engloba a todo el general. Esto más que todo se va a realizarse de la siguiente forma. Es decir, se va a mantener las filas y las columnas que nosotros hayamos seleccionado, mientras que inmovilizar fila superior solamente se va a mantener todo lo que vendría a ser las filas que nosotros vayamos seleccionando. Y de la misma forma, inmovilizar primera columna significa que la columna que nosotros hemos seleccionado se va a fijar, solamente la columna. Entonces tenemos en este caso, tres opciones en las cuales nosotros podemos más que todo utilizar y para poder realizar de una forma satisfactoria. Perfecto, entonces voy a poner nombre, asimismo voy a poner apellidos por aquí, apellidos. Por este lado voy a poner correo, ¿ok? Correo, y por aquí voy a poner el número de orden de en este caso, de los nombres que voy a ingresar. Bien, entonces precisamente yo me encuentro aquí. ¿Qué es lo que voy a realizar? Lo que voy a realizar es mantener toda la primera fila y de la misma forma la primera columna. Eso hace referencia a que yo voy a mantener la primera fila y la primera columna, todo lo que está de plomo. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué es lo que vas a realizar? Para ello te vas a ubicar en la celda A1. Una vez que tú te encuentras en la celda A1, directamente te vas a ir a la opción vista. Presionas en vista. A realizar con ello. Lo que vas a realizar es simplemente te vas a ubicar en la parte que dice ventana, en este apartado, dentro del cual en este caso te va a mostrar varias opciones. Nueva ventana, organizar todo, inmovilizar. Entonces, lo que vas a realizar es presionar la tercera opción. Presionas allí y automáticamente nos salen las tres opciones que le estuve explicando. Entonces, la primera parte sirve para que simplemente se mantenga o sea congelado lo que son, en este caso, las filas y columnas. Presionamos allí. Una vez que presiones, te va a aparecer más o menos de esta forma el espacio de trabajo, en los cuales te va a pintar más o menos con líneas. Eso significa que actualmente se ha aplicado. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido aquí? Miren, si es que yo bajo hacia abajo, miren,
lo que está sucediendo es que me está manteniendo lo que vendría a ser, en este caso, la fila 1, 2 hasta 6. Y de la misma forma, si es que yo me muevo hacia el otro lado, me está manteniendo toda esta fila. Ok, toda esta columna y fila. Entonces, para poder desactivar, simplemente tú lo que tienes que realizar es volver nuevamente, presionar e inmovilizar, y puedes presionar nuevamente la misma opción y desaparece esa selección. Si es que yo presiono, por ejemplo, que solamente se mantenga visible, por ejemplo, la fila superior, es decir, lo que vendría a ser toda esta fila que se mantenga, que esté congelado. Entonces simplemente lo que hemos realizado es que nos marca una línea directa. Miren, si es que se fijan aquí, nos aparece como una línea. Eso hace referencia a que esto de aquí se ha congelado. Listo, entonces, ¿qué es lo que hemos hecho aquí? Si es que yo en este caso deslizo hacia más abajo, es decir, deslizo, miren, ¿qué es lo que está pasando? Si es que se fijan en este punto, lo que está pasando es que la fila 1 se está manteniendo en el mismo, pero la que vendría a ser la fila 2, 3, 4, 5 se me está movilizando. Entonces, precisamente eso es lo que realiza lo que vendría a ser inmovilizar paneles. De la misma forma podemos realizar para que no se mueva lo que vendría a ser la columna 1. Entonces simplemente volvemos a vista, que se ubican aquí, presionamos allí y nos vamos simplemente a la opción inmovilizar y vamos a seleccionar la opción que nosotros deseemos. Voy a presionar la primera parte, inmovilizar primera columna. ¿Y qué es lo que ha pasado? Es que se fijan aquí, se nos está mostrando con unas líneas, en este caso de forma vertical, un poquito más negrito. Eso significa que actualmente se ha aplicado el inmovilizar panel a la columna A1. Si es que yo, por ejemplo, deslizo con esto de aquí, por ejemplo, mire lo que está pasando. Se me ha congelado la columna A1. Se me está poniendo visible, no tiene movimiento. Eso significa que yo estoy utilizando inmovilizar paneles. Precisamente eso es lo que nosotros podemos realizar con lo que vendría a ser en este caso con inmovilizar paneles, ¿ya? Bien, entonces voy a volver aquí, voy a presentar. Ahora bien, seguidamente vas a aprender en este caso qué es una celda. En las clases anteriores ya te había comentado qué es una celda, ¿verdad? Entonces, una celda es precisamente la intersección de una fila y columna. Eso hace referencia a que cuando tú ingreses directamente al Excel, básicamente vas a encontrar esto de aquí. Entonces, si te fijas aquí, si es que tú seleccionas cualquiera de estas de aquí, miren, se me está pintando o en este caso se me está poniendo el contorno, es decir, en los bordes de color verde. Eso significa que yo estoy seleccionando una celda determinada. Entonces, precisamente esta celda está formado gracias a las filas y columnas. ¿Cómo así? Si es que yo, por ejemplo, selecciono la fila, en este caso 5, y lo que es la columna A, no, mejor dicho, si te fijas en este punto, se nos está creando como una especie de un rectángulo. Miren, eso significa que se ha creado una celda. ¿Gracias a qué? Gracias a la columna y gracias a la fila. Se forma una celda determinada. Normalmente las celdas que nosotros seleccionemos nos va a aparecer en forma de, en este caso, rectángulo, ¿no? Entonces, lo que tú estás viendo, todo de rectángulo, se llaman celdas. ¿Ok? Entonces, gracias a las filas y columnas se forma lo que es una celda, un conjunto de celdas. ¿Ok? Bien, entonces ya sabes que una celda es la intersección de una fila y columna. Bien, de la misma forma nosotros tenemos el formato de celda. Básicamente, en este caso, tenemos lo que vendría a ser los formatos de celda en el cual nosotros podemos determinarlo o podemos dar. Y si te fijas en este punto, tenemos un cuadrito muy bonito en los cuales tienen ciertas opciones. La primera parte nos dice que número, alineación, fuente, borde, relleno y proteger. Todo lo que te mencioné ahorita básicamente son formatos de celda.
ya que estos son unas herramientas que nosotros vamos a utilizar para poder personalizar o dar formato a una celda o a un conjunto de celda determinada, ¿no? Por ejemplo, el relleno, el color de la letra, el color del borde, el color de fondo de la celda, todo eso nosotros vamos a más que todo dar con lo que dice formato de celda. Ok, cada uno de ellos tienen sus básicamente diferentes funcionalidades, ¿no? El número, la alineación, todo ello. Para ello simplemente te vas a ubicar en el Excel. Una vez que tú estás en el entorno de Excel, precisamente vas a ubicarte en la hoja blanca. Ya, voy a poner ejercicio número 2. Bien, entonces, lo que voy a realizar es simplemente en verte o explicarte lo que vendría a ser los formatos de celda que está dentro de esta herramienta, ¿ya? Bien, entonces, para ello voy a copiar todo esto de aquí. Control C, Control V. ¿Perfecto? Listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar con el formato de número? Muchas cosas. Entonces, el formato de número está dentro del formato de celda. ¿Cómo encontramos ese cuadrito que estaban viendo hace un momento? Para ello simplemente hay dos formas de poder realizar. Incluso hay más, ¿no? Bien, entonces para realizar lo siguiente vas a realizar de esta forma. Vas a irte a la opción que dice inicio. Una vez que estás en inicio, simplemente te aparece todas estas opciones. Entonces, dentro de los cuales vas a encontrar una herramienta que se llama fuente. Dentro del fuente tenemos diferentes tipos de funcionalidades que precisamente está vinculada al grupo de fuente. Yo voy a presionar en lo que dice borde. Presionamos en borde en la flechita que apunta hacia abajo y nos aparece todo esto. Me voy a ir a la parte final de todo y me aparece más bordes. Miren, presionamos en más bordes y precisamente ese cuadrito que se estaba visualizando anteriormente que nos aparece aquí. Miren, ahí tenemos el número, la alineación, fuente, borde, relleno y proteger. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a dar este formato a cada celda? Es decir, con estas opciones. Precisamente lo que tienes que realizar es seleccionar todas las, en este caso, las celdas que quieras personalizar. En este caso voy a seleccionar la primera, en este caso la primera fila, pero hasta la columna D. ¿Ok? Seleccionamos, una vez seleccionado, podemos ir a bordes, luego nos vamos a la parte final, más bordes, y nos aparece el cuadrito. En la parte que dice número, en ese apartado nos va a aparecer el formato de número, ya que dentro de ello nosotros podemos personalizar, por ejemplo, los símbolos de dólar, los símbolos de soles, de euros, entre otros. Más que todo, el formato de número está vinculado a la parte de moneda, la contabilidad, fecha, porcentaje. Entonces, si alguna vez tú te has topado, por ejemplo, con unas celdas, por ejemplo, una celda más o menos de esta forma, y por ejemplo te decía $20. Entonces, el formato de número hace referencia al símbolo, ¿no? Entonces, al símbolo. Este símbolo nosotros podemos insertar gracias al formato de número. Eso hemos visto en la clase 1, ¿verdad? En la clase 2, me parece. Alineación. Alineación también nosotros hemos visto de qué forma funcionaba, pero de esta manera no hemos explicado, ¿no? Lo que yo expliqué es sencillamente de esta forma, de este apartado. Entonces, de esta forma también nosotros podemos personalizar la alineación. Si te fijas aquí, nosotros tenemos la alineación en la cual podemos dar. Lo que dice horizontal y vertical es el mismo que está precisamente en aquí. Miren, todo lo que estás viendo aquí, está precisamente en alineación. Entonces, si es que yo presionase en este caso horizontal, lo que me va a mostrar es simplemente el apartado de estas opciones que estás viendo aquí. Todo lo que están viendo aquí, horizontal y vertical, hacen referencia a lo que está aquí. ¿Ok? De la misma forma, si es que nosotros queremos dar un control de texto, es decir, podemos ajustar, reducir, en este caso, o combinar celdas, simplemente podemos realizar desde aquí. Si te fijas aquí, tenemos combinar celdas. Este combinar celdas es lo mismo que está aquí. ¿Ok? Solo que aquí está un poco más, digamos, resumida, algo así. ¿Ok? Si te fijas aquí tenemos la orientación. Esta orientación nosotros hemos visto, ¿verdad? ¿Dónde encontramos esa opción de orientación? Directamente en lo que estás viendo aquí. Entonces, esta orientación precisamente es lo mismo que aquí.
Desde aquí tú puedes ingresar de cualquiera de los dos. Eso también hemos visto, ¿verdad? Entonces simplemente yo puedo dar una orientación, ya sea vertical, horizontal, más que todo trabaja en grados. Miren, de esta manera se me muestra, ¿verdad? ¿Ok? Perfecto. Bien, entonces los rangos en Excel. ¿Qué serán los rangos en Excel? Los rangos en Excel es un conjunto de celdas contiguas. Eso hace referencia a que cuando nosotros seleccionemos un conjunto de celdas, es decir, en pocas palabras simples, los rectangulitos que se observa en el espacio de trabajo en Excel, cuando tú seleccionas un conjunto de celdas, haces referencia a en este caso a un rango. ¿Cómo así? Precisamente lo que tú vas a realizar es lo siguiente. Por ejemplo, cuando yo selecciono todo lo que están viendo aquí, el A1, B1, C1 y D1, precisamente seleccionando un conjunto de celdas. Pero cuando nosotros seleccionemos un conjunto de celda, hacemos referencia a un rango. ¿Ok? Hacemos referencia a un rango cuando tú seleccionas una cantidad de celdas. ¿Ya? Bien, entonces simplemente a eso es lo que hace referencia a la parte de los rangos en Excel. Y de la misma forma vamos a ver las tablas en Excel. ¿Qué serán las tablas en Excel? Las tablas en Excel básicamente son una herramienta muy bonito en los cuales más que todo nos permite organizar las filas y columnas o más que todo crear como una especie de registro para poder nosotros tomar decisiones según a lo que nosotros hayamos realizado. Entonces precisamente es una herramienta para poder organizar datos. ¿Ok? Solamente para poder organizar. ¿Y cómo lo creamos las tablas en Excel? Es muy sencillo. ¿Qué es lo que vas a realizar? Simplemente te vas a ubicar en el espacio de trabajo del entorno de Excel. Una vez que tú te encuentres aquí, precisamente tú puedes seleccionar una celda determinada e iniciar a escribir un determinado encabezado. Voy a escribir, por ejemplo, un número por aquí. Asimismo, voy a poner por este lado, por ejemplo, nombres, apellidos y correo, por ejemplo, ¿ya? Entonces, todo lo que estás viendo aquí son el encabezado, es decir, va a ser el encabezado de una tabla. Entonces, cuando tú escribas en cada celda ciertos textos, básicamente tú puedes convertir en una tabla. Para ello voy a ingresar número de orden, por ejemplo, 1, 2, 3. Nombres voy a ingresar, por ejemplo, en nombre 1, ¿ok? Y de la misma forma voy a decir por este lado nombre 2, nombre 3. Apellido, apellidos 1, a modo de ejemplo, ¿ya? Y voy a poner correo por aquí, correo 1, y voy a jalarlo, listo. Entonces, ¿cómo nosotros creamos lo que vendría a ser en este caso una tabla muy bonita? Precisamente gracias a estos datos que nosotros hemos ingresado ahorita, a todo lo que estás viendo aquí, esto nosotros podemos convertir en una tabla. Podemos dar un aspecto muy bonito, ya sea con el diseño, el color de fondo, el color de letra, todo ello, nosotros lo podemos realizar. Para poder convertir en una tabla todo esto, lo que vas a realizar es seleccionar todo lo que estás viendo aquí. Selecciona de esta manera todas las celdas que quieras convertir en una tabla. Una vez que hayas seleccionado, vas a ir a la parte superior, que se ubica en la parte de arribita, y insertar. Presionas en insertar y te aparece una opción que se llama tabla dinámica, tablas dinámicas recomendadas, y vamos a crear tabla nada más, ¿ya? Vamos a presionar en esa opción tabla. Una vez cuando tú presionas tabla, automáticamente te va a aparecer de esta forma. ¿A qué hace referencia lo que estás viendo este cuadrito? Este cuadrito hace referencia básicamente desde dónde se está seleccionando los datos. Si te fijas aquí, precisamente tiene como una especie de animación en torno al bordecito de lo que hemos seleccionado. Eso hace referencia que actualmente todo lo que está aquí básicamente se va a convertir en una tabla. Todos los datos que está ahí. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nos indica esta de aquí. ¿Podemos seleccionar otro? Sí podemos seleccionar. Simplemente borramos. Cuando ustedes borran lo que vendría la selección, significa que no se va a seleccionar. Miren. Entonces, precisamente yo puedo presionarle allí y seleccionar las celdas. Miren, de esta manera. Seleccionamos y nos aparece nuevamente esa animación que estaba al inicio.
Entonces, una vez que tú hayas realizado todo este proceso, también tenemos una opción que se llama, que está por defecto activado, la tabla tiene encabezado. Esta hace referencia básicamente a lo siguiente, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar? Cuando ustedes activan esta opción, la tabla tiene encabezado, hace referencia precisamente al encabezado que va a tener por defecto la tabla. En este caso, todo esto sería nuestro encabezado, ¿no? Porque el orden de, en este caso, digamos, de empleados, cosas así, el nombre es aquí y los datos que vamos a ingresar. Entonces, precisamente esta tabla va a tener su encabezado. Si no tuviera, simplemente desactivas, pero en este caso, como yo tengo, voy a activar. ¿Listo? Una vez que tú hayas realizado todo ese proceso, simplemente vas a presionar en el botón aceptar. Presionas aceptar y automáticamente se ha convertido en una tabla básicamente muy bonito. Mira, tenemos los encabezados en el cual tiene como un icono más o menos de esta manera. Estos iconos hacen referencia a los, en este caso, a listas desplegables, pero filtros más que todo, ¿ya? Entonces, si te fijas en la parte inferior, debajo de encabezado tenemos los datos correspondientes. ¿Ok? Entonces, todo eso serían nuestros datos, ¿no? Aparte de eso, muy importante, es que nosotros queremos poner el nombre a esta tabla que hemos creado, simplemente podemos cambiar desde aquí. Nombre de la tabla. Podemos cambiar precisamente el nombre de la tabla. ¿Para qué podemos cambiar el nombre de la tabla? Para poder utilizar, por ejemplo, la función buscar v, buscar h, mayormente con ello, ¿no? Entonces simplemente tú puedes cambiar el nombre de la tabla. Por defecto, toda la tabla que he seleccionado se llama tabla 1. Entonces, para que tú puedas cambiar, vas a hacer clic en la parte superior, en lo que dice nombre de tabla abajo, y puedes poner, por ejemplo, voy a poner lista. Una vez que tú hayas escrito lista, lo que vas a realizar es simplemente, vas a presionar la tecla entrar o enter, como quieras llamarlo. Ok, vas a presionar la tecla y automáticamente se va, en este caso se va a poner el nombre correspondiente al, en este caso el nombre de la tabla. Entonces, cuando yo seleccione cualquiera de esas celdas que están de color, ok, de mi tabla, automáticamente me va a salir una opción que se llama diseño de tabla. Pero si es que yo selecciono la celda que no es mi tabla, miren, no me aparece. Entonces, para que ustedes puedan personalizar la tabla que están viendo aquí, simplemente tienen que presionar en cualquiera de esas tablas que hayan creado, o en este caso de las celdas, ¿no? Cuando presionan en cualquiera de ellos, les va a aparecer la opción que se llama diseño de tabla. Cuando presionan sobre él, les va a aparecer las opciones relacionadas a ello, ¿no? Ahí tenemos el nombre de la tabla. En caso que no queramos que se llame así, lo podemos cambiarlo. ¿Ok? De la misma forma tenemos para segmentar. Y esto ya es un poquito más complejo. ¿Ok? Y para poder dar el estilo a nuestra tabla, nos vamos a ubicar aquí. ¿Ok? Nos ubicamos en este apartado. Y vas a presionar la lista desplegable que está ahí. Cuando tú presionas te va a aparecer básicamente los formatos o el diseño por defecto que viene por Excel. Tú puedes personalizar tu tabla, sí lo puedes realizar, no hay ningún problema. Pero aquí tenemos algunos colores muy bonitos en los cuales tú puedes seleccionarlos para que puedas verlo, ¿no? Ahí está. Lo más importante de la tabla es lo siguiente. ¿Por qué razones? Cada vez que nosotros ingresemos nuevos datos, automáticamente esta tabla se puede, en este caso, puede reconocer los datos que nosotros estemos ingresando. Si te fijas en este apartado, tenemos como una especie de un icono, de un más o menos como un triángulo, ¿verdad? Pero no tanto. Entonces, eso significa que mi tabla actualmente solamente está desde A1 hasta D4. ¿Qué pasaría si es que yo ingreso un número 4 aquí? 4 y por aquí nombres, automáticamente se me está agregando básicamente este dato dentro de la tabla. Miren, es que se fijan aquí, automáticamente se me ha añadido el número 4 y el nombre dentro de la tabla que he creado. Miren,
Entonces lo más ventajoso, si es que nosotros por ejemplo estamos realizando una base de datos que queramos buscar un usuario con la función buscar v, básicamente ya no va a estar necesario seleccionar nuevamente lo que vendría a ser en este caso la tabla para buscar, ¿verdad? Precisamente en este caso se nos está poniendo dentro de esa tabla el dato que hemos ingresado. Pero ¿qué pasa si es que yo ingreso, por ejemplo, en la celda, en este caso A7? Yo lo pongo en este caso a 5. ¿Me estará agregando? Precisamente no. Eso significa que actualmente la tabla solamente está hasta aquí. Pero el A7 lo va a obviar. No está dentro de esa tabla. Para que se pueda insertar dentro de la tabla, tienen que realizar después de lo que vendría a ser, en este caso, después de que termine la tabla. Una vez que ustedes ingresen debajo, automáticamente se les va a agregar lo que vendría a ser los datos dentro de la tabla. Si es que yo pongo aquí 5, automáticamente, miren, 6, 7, 8, también de forma automática. ¿Ok? Bien, entonces hasta aquí ya conoce cómo crear la tabla, cómo personalizar o dar estilos, ¿no? Para poder personalizar simplemente lo que vas a realizar es seleccionar o simplemente irte a diseño de tabla y buscas ahí. En caso que quieras nuevo estilo, simplemente en la parte inferior tenemos una opción que se llama nuevo estilo. Presionas allí y tenemos aquí, por ejemplo. Estos son mayormente para dar lo que vendría a ser, en este caso, como una especie de, digamos, los saltos, algo así, ¿no? Voy a presionar en formato y me aparece automáticamente esto de aquí. Puedo personalizar el color de la letra, de la parte inferior que está por aquí, y de la misma forma el estilo o la tipografía, ¿no? Voy a poner el tamaño si en caso requiera. Y en este caso voy a poner, por ejemplo, de color amarillo. Aceptar, aceptar. Listo. Vamos a seleccionar nuevamente y hemos creado una nueva personalización de estilo de tabla. Miren, podemos seleccionar allí lo que hemos creado y automáticamente se nos está aplicando ese formato que hemos creado. Esa es una de las opciones más bonitas que en sí nosotros podemos tener. También lo podemos realizar desde la parte que vendría a ser en este caso del relleno. Podemos dar un color por defecto, miren. Ok, podemos personalizar el borde y así. Pero por lo general lo voy a devolver a lo que estaba antes, ¿ya? En la parte superior aquí te va a aparecer todos los estilos que tú vayas creando, ¿no? En mi caso no lo quiero, voy a poner, por ejemplo, esto de aquí, me parece. Ya voy a volver a lo que estaba antes. Ahí está. Perfecto. Bien, ahora vamos a ver los operadores matemáticos o de cálculo en Excel. Los operadores son uno de los pilares más importantes dentro del cálculo matemático. Los operadores matemáticos en Excel son representaciones o símbolos que básicamente especifican cierta funcionalidad. Entonces, más que todo, los operadores matemáticos nos va a ayudar a realizar cálculos matemáticos como por ejemplo IGB, la suma de varios números, el promedio, la media aritmética, todo lo que fuera, nos va a ayudar los operadores matemáticos. Entonces, los operadores matemáticos, los más conocidos o los más básicos, son estos de aquí, menos el símbolo por, el símbolo que también está el por, el símbolo igual, entre, y aquí nos falta lo que vendría a ser, esto me parece que es de multiplicación, ¿ya? Bien, entonces, esto es lo que estás viendo son operadores matemáticos. Entonces, los operadores matemáticos, como te comentaba, son representaciones o símbolos que cada uno de ellos tiene diferentes funcionalidades. Cuando, por ejemplo, tú usas un símbolo igual, ¿qué es lo que haces? Comparas dos números, ¿verdad? Si, por ejemplo, A es igual a B, puedes comparar. Si utilizas el símbolo entre, simplemente tú puedes dividir cierta cantidad con un número específico, ¿verdad? Entonces, cada operador matemático tiene sus funcionalidades, pero tienes que tener en cuenta que en Excel lo que tú estás viendo aquí, básicamente algunos se lo va a permitir. Por ejemplo, el menos te va a permitir ingresar dentro de la celda. El símbolo me parece más. También te va a permitir el símbolo igual, el símbolo entre. Esto de aquí, este símbolo que estás viendo no te va a admitir Excel, ni el multiplicación que está aquí. ¿Por qué razones? Porque esto lo lee o lo reconoce como un texto plano.
Entonces, ¿cómo así tienes que poner en Excel para que tú multipliques o dividas cierto número con otro? Lo siguiente. Imagínate que nosotros tenemos actualmente dos números. Tenemos 2 por este lado y 4. Listo, para que tú puedas multiplicar un número, tienes que utilizar el símbolo que se llama asterisco. O un símbolo que se llama asterisco. Este símbolo asterisco es lo mismo que la X que nosotros utilizamos usualmente en nuestras vidas cotidianas. Entonces, en Excel no te va a permitir ingresar como una multiplicación el X, sino lo va a reconocer como un texto plano. Para que multipliques tienes que utilizar el símbolo asterisco. Ahora bien, para que tú puedas dividir un número determinado con otro, ¿qué es lo que vas a utilizar? Es el slash invertido. Este símbolo es lo que tienes que utilizar tú. Si tú utilizas este símbolo, tampoco no lo va a leer. Lo va a leer, pero como un texto plano, no como un operador matemático. ¿Ya? Entonces, simplemente eso es lo que tienes que tener en cuenta. Por ejemplo, en la potenciación. Cuando nosotros queremos realizar o calcular cierta potencia con un número determinado, precisamente, normalmente nosotros utilizamos de esta forma, ¿no? 2 elevado a la cuarta. Normalmente realizamos de esta manera, pero en Excel no lo vas a poder ingresar de esta manera. Lo que vas a ingresar es simplemente de esta manera. Hay dos formas. El primero es 2 con un símbolo como una cabecita y el número 4 que está ahí. Nada más. Este símbolo hace referencia a lo que vendría a ser a la potencia de un número determinado. ¿Ok? Entonces, si tú vas a hacer lo que es la potenciación o sacar, en este caso, los cálculos de cierto número, tienes que utilizar este símbolo. ¿Ya? Aparte de eso, también para la raíz. Para raíz. Usualmente nosotros en matemática utilizamos este símbolo para sacar cierto o cálculo de un número determinado, la raíz cuadrada de 64, ¿verdad? Entonces, de esta manera nosotros realizamos en matemáticas que con lapicero o algo así. Pero en Excel no te va a reconocer este símbolo. Lo que tú tienes que realizar es utilizar lo que vendría a ser en este caso una función que se llama raíz. Raíz, de esta manera. ¿Ok? Estos son para poder realizar cálculos. ¿Ok? De esta manera. Listo, entonces, dentro de los cuales nosotros vamos a ver diferentes tipos de operadores de cálculo en Excel. En sí, los 4 pilares vamos a ver. Lo primero que lo vamos a ver son operadores aritméticos. ¿Ok? Bien, entonces vamos a continuar. Los operadores aritméticos son uno de los operadores que también se utiliza dentro del Excel. Entonces, este es uno de los tipos de operadores que debemos de dominar o conocer lo básico. En este caso, los operadores que nosotros ya conocemos que es un operador matemático son los símbolos. ¿Ok? La suma, la resta, el menos, la multiplicación. Como te comentaba, cuando tú quieras realizar una multiplicación tienes que utilizar asterisco. Para división simplemente este slash que está así, diagonalmente. Y para poder realizar porcentaje de cierto número, el símbolo que estás observando. Y para la exponenciación o exponente, simplemente el símbolo que se muestra. Entonces, cada uno de ellos, si te fijas, tiene su nombre, ¿no? Y tenemos un ejemplo claro por aquí. Miren. En este caso, para poder realizar cálculos de una manera directa, simplemente tenemos que ingresar el símbolo igual, siempre, para poder realizar cálculos matemáticos. Si tú ingresas en Excel, por ejemplo, en una celda 4 más 5, así, no te va a calcular. ¿Por qué razones? Porque no tiene el símbolo de inicialización del cálculo que se va a realizar. ¿Ok? Entonces, cada uno de ellos tiene sus ejemplos que estás observando aquí para la resta, para la negación, para la multiplicación. Entonces, todo lo que estás observando aquí son operadores aritméticos. Todo lo que estás viendo. ¿Ok? Asimismo, vamos a ver lo que son operadores de comparación. Los operadores de comparación básicamente nos va a ayudar simplemente, en este caso, tomar decisiones. ¿Ok? Entonces solamente estos operadores de comparación funcionan con dos números muy bonitos. Los ceros y unos. Verdadero y falso. True, false. ¿Ya?
Entonces lo de comparación, lo que va a realizar es compararme un número con el otro. Si el número A con el número B son iguales, me va a devolver true, verdadero. Si no son iguales, me va a devolver falso. ¿Ok? Si por ejemplo, aquí tenemos los operadores, miren, el símbolo igual es simplemente para poder realizar una comparación igual. Por ejemplo, 10 es igual a 5. Obviamente que no, ¿verdad? Por lo tanto, me está tomando un valor falso. Si fuera esto correcto, me va a tomar verdadero. El símbolo mayor. ¿Mayor que? El símbolo mayor que se representa de esta manera, miren. Como una, digamos, abierto, ¿no? Entonces, mayor que. El número 10 es mayor que 5. El resultado nos va a salir en Excel verdadero. Si es que nosotros hacemos de esta manera. Porque obviamente 10 es mayor que 5. Si es que yo dijera, por ejemplo, 1 es mayor que 5, ¿verdadero o falso? Básicamente que no es verdad. Por lo tanto, me resultaría falso, ¿no? De la misma forma tenemos mayor que. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Lo que estamos realizando es comparando con uno con otro. El símbolo menor se representa de esta manera. Menor que. 10 es menor que 5. 10 será menor que 5. Obviamente que no. Por razones nos sale falso. Asimismo tenemos mayor o igual que. Ahí tenemos A es mayor o igual que B. Incorrecto, ¿verdad? Falso. Entonces, todo lo que está realizando básicamente, lo que está reflejando es compararme ciertos números con otros. Si tú quisieras, por ejemplo, realizar, si un número es diferente que A es diferente que B, ¿qué símbolo vas a utilizar? Si es diferente o distinto que, en Excel no vas a utilizar esto de aquí. Lo que vas a utilizar es simplemente el símbolo menor y mayor. Diferente de algo. Por ejemplo, A es distinto de B. Correcto. Si yo dijera A es distinto que A, incorrecto. Falso saldría, ¿no? Entonces, estas son operaciones de comparación. Esto mayormente se utiliza ya con lo que vendría a ser con estructuras secuenciales, con repetitivas. O mejor dicho, con lo que función si, función if, todo ello, ¿no? Bien, asimismo tenemos otro tipo de operador de cálculo, operador de texto. El operador de texto simplemente nos va a ayudar a juntar, a concatenar. La palabra concatenar o concatenación, que tú estás viendo aquí, se referencia a juntarme dos cosas o varias cosas en uno solo. Entonces la palabra concatenar significa juntarme, ¿ya? Entonces, para poder concatenar una celda, digamos 3 celdas en una sola, tenemos que utilizar el operador que está aquí. ¿Cómo se llama? Ampersand, ¿no? Entonces simplemente utilizas este símbolo para que tú puedas concatenar varias celdas. En este ejemplo, por ejemplo, tenemos, imagínense que están usando dos celdas. Miren, digamos que esto va a ser la primera celda y la segunda celda. Lo que está realizando es juntarme, me está concatenando. Simplemente cuando ustedes utilizan este operador de texto, lo que va a realizar es juntarme. Ahí está, de esta forma. Como se fija el resultado. Entonces, el resultado saldría de esta forma, ¿no? Bien. Y finalmente tenemos el otro tipo de operador de cálculo, operador de referencia. Este operador de referencia mayormente ya están dentro de lo que vendría a ser de las celdas. Cuando nosotros seleccionemos dichas celdas, vamos a utilizar diferentes tipos de operadores de referencia. Por ejemplo, ¿alguna vez a ustedes les ha pasado, por ejemplo, cuando estaban trabajando, más o menos de esta manera? Por ejemplo, cuando ustedes abrían en Excel, digamos, en este caso, imaginemos que, digamos, tienes tu PC, ¿ya? PC y de la oficina de su PC, ¿ya? Entonces, precisamente lo que están viendo aquí, operadores, el igual, mejor dicho, dos puntos y coma, mayormente tiene la variedad o la diferencia en coma. Algunos cálculos simplemente te va a permitir con coma y en algunos casos te va a permitir con punto y coma. ¿Cómo así? Eso hace referencia a que cuando tú, por ejemplo, realizas una condicional simple, cuando tú hayas realizado, obviamente en otras máquinas simplemente te va a reconocer con coma, pero en algunas te va a reconocer con punto y coma.
En este apartado es mucho, en este caso me parece por la versión que tiene o por la fábrica o la arquitectura de la computadora, es que se cambia, ¿no? Perfecto, listos. Bien, entonces ya sabes que los tipos de operadores matemáticos en Excel, ¿no? Bien, vamos a ver la jerarquía de operadores de Excel. ¿Ok? La jerarquía es muy importante porque si te fijas aquí, nosotros tenemos un cuadrito. Por defecto, Excel realiza los cálculos de arriba hacia abajo, es decir, realizando o respetando este orden. Miren, lo que va a realizar primero es el 2 puntos, luego va a reconocer el espacio, luego la coma, luego la negación, así sucesivamente. ¿En qué casos podemos utilizar esto de aquí? Imaginemos que nosotros estamos trabajando, por ejemplo, 5 por 1 más 1. ¿Cuál desarrollaría o resolvería primero? ¿5 por 1 o 1 más 1? ¿Cuál de los dos? Obviamente aquí me va a salir dos resultados, pero tenemos que tomar en cuenta la jerarquía de las matemáticas. En este caso, esta jerarquía que nos viene por defecto. Entonces, para resolver, lo que vas a realizar es tomar la jerarquía. Entonces, simplemente, si te fijas aquí, en cuarto está lo que vendría a ser en este caso la negación, ¿verdad? Pero si nosotros nos fijamos, la multiplicación está en la 7. Entonces, primero será la multiplicación o la suma. Obviamente es la multiplicación. Por lo tanto, Excel va a tomar 5 por 1, que me va a decir 5, ¿no? 5, me lo va a decir 5. Y el 2 lo va a tomar como el secundario. ¿Ok? Entonces, seguidamente me va a tomar, en este caso, la suma y luego la resta, la concatenación mayor que todo ello. Entonces, esto es muy importante porque muchas veces yo vi, por ejemplo, en internet memes, por ejemplo, ¿cuánto es 5 más 1 por 1 entre 2? En este caso, salen dos resultados diferentes, ¿verdad? Pero para que tú tengas en claro, tienes que tomar la jerarquía de operadores matemáticos. ¿Ok? Entonces, por defecto, todo lo que estás viendo aquí, Excel lo realiza automático, lo entiende automáticamente. ¿Ok? Entonces, es muy importante que ustedes conozcan los operadores, en este caso, matemáticos, ¿no? Bien, entonces, finalmente vamos a ver qué es una fórmula en Excel. La fórmula de Excel, en este caso, mayormente se le conoce como una combinación de datos y operadores que nosotros hayamos ingresado en un determinado celda. Entonces, para que tú puedas realizar ciertos cálculos matemáticos, como por ejemplo derivada, lo que fuera, simplemente tienes que inicializar siempre con el símbolo igual. Hay algunas personas que inician con el símbolo más. También te va a admitir. Es decir, el símbolo más o igual es como decir la puerta para ingresar una fórmula determinada. Entonces, por lo general, lo más recomendable que ustedes deben de utilizar según con buenas prácticas es precisamente el símbolo igual. Si ustedes ponen más, van a tener conflictos. ¿Por qué razones? Si por ejemplo nosotros hacemos una suma, digamos más 3 más 2. Aquí ustedes lo que van a tener es tener un conflicto, porque si utilizan el símbolo más como una puerta abierta, van a tener conflictos. Por esa razón es que no es recomendable utilizar el símbolo más como una entrada de fórmula. Tienen que ingresar el símbolo igual. Una vez que ustedes ya utilizaron o ingresaron todo ello, tienen que ingresar los argumentos. Los argumentos precisamente están básicamente lo que vendría a ser en este caso los valores o los datos numéricos. Es decir, las celdas que tú vas a seleccionar, los números que vas a ingresar y los operadores, como ya lo sabes, son los símbolos que representan y que tiene cada determinada función, la multiplicación, la división. ¿Ok? Entonces, esta es precisamente la estructura básica de una fórmula en Excel. Entonces, siempre es recomendable utilizar el símbolo igual para poder inicializar cualquier tipo de fórmula o en este caso darlo como una forma de funcionalidad, ¿no? Perfecto. Bien. Ok, vamos a ir. Listo, te ubicas en la parte inferior eje, lo que dice.
precisamente lo que vamos a realizar es el ejercicio 1. Como aún no está este ejercicio 1, creo que no está en la mejor dicho, en el Excel. Esto les voy a dejar como una tarea para que ustedes puedan realizar ya, como un trabajo. Este es súper sencillo. Lo que van a realizar. Lo que van a realizar es simplemente crear una hoja en blanca. Por este lado lo voy a poner, por ejemplo, ejer 0. Y simplemente lo que van a realizar es dar formato y copiarlo tal como está aquí. Eso es todo, solamente a modo de que practiquen, ¿no? Por ejemplo, ID, vendedor, nada más. Una vez que ustedes hayan realizado todo ese proceso, simplemente lo que van a realizar es crear una tabla. Si te fijas aquí, tiene básicamente los filtros, miren. Eso significa que esto está en una tabla. Nada más haces eso y listo. Bien, ahora sí ubíquense en el ejercicio número 2. Esto lo vamos a automatizar. Todo lo que estás viendo aquí, los ejercicios. Bien, para ello simplemente ubícate en aquí. Bien, ¿qué es lo que vamos a realizar? Nos dice, realiza los ejercicios utilizando operadores matemáticos. Como ya sabes qué es un operador matemático, los tipos de operadores que existen, ya lo sabes, ¿verdad? Entonces lo que vamos a realizar aquí es lo siguiente. Para ello vamos a realizar los cálculos matemáticos, pero de una manera súper sencilla. Para ello voy a poner por este lado resultado. Y voy a poner respuesta o como quieran llamarlo. ¿Okay? Respuesta. Ahí está. Una vez que hayan ingresado respuesta, van a poner por este lado. Voy a pintarlo con colorcito. A ver, vamos a poner color verde, pero las letras que estén blancas, ¿ya? Negritas y listo. Listo, entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar? Lo que vamos a realizar es resolver esos ejercicios que está allí. Al parecer está muy sencillo, pero tenemos que realizarlo con el Excel, ¿ya? Simplemente nos vamos a ubicar aquí. El símbolo igual. Como les comentaba, el símbolo igual es uno de las más importantes para realizar cualquier cálculo matemático, ya que ello nos va a permitir ingresar ciertas fórmulas. Si es que nosotros calculamos manualmente con un lapicero, cosas así, ¿cuál tomamos primero? ¿La multiplicación o la suma o la resta? Obviamente, según la jerarquía, primero tenemos que tomar lo que vendría a ser en este ejercicio la multiplicación. Multiplicamos 3 por 15, mejor dicho 3 por 5 sería 15, ¿no? Más 3 por 9, en este caso sería, a ver, ¿qué estoy haciendo? Ya voy a resolverle esto y luego lo vamos a hacer en Excel, ¿ya? Bien, entonces lo que voy a realizar es lo siguiente. Voy a ubicarme, a ver, vamos a verlo. A ver, ya, por este lado. Listo. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Vamos a realizar lo siguiente. Entonces, si es que nosotros resolvemos manualmente esto, va a ser así, ¿no? 3 por 5, 15 más 3 por 9, 27 más, mejor dicho, menos 1. Más o menos de esta manera. Ahora, una vez resuelto esto, ¿cuál tomamos? ¿La suma o la resta? Según la jerarquía. En este caso podemos tomar cualquiera, ¿no? No importa en este sentido, pero según lo que vendría a ser la jerarquía, tenemos que resolver según esos estándares, ¿no? 15 más 27 sería total, en este caso, 42. Menos 1 sería 41. Entonces, como resultado nos daría 41. ¿Será cierto? Vamos a comprobar en Excel. Para ello voy a poner igual. Voy a poner 3 paréntesis, pero en este caso voy a poner más grande para que puedan observar. Bien. Igual, siempre para ingresar cualquier fórmula o en este caso cálculos matemáticos, 3, abre paréntesis, 5, cerramos, más 3, paréntesis, más, cerramos, menos 1. Si es que yo presiono Enter, lo que va a suceder es que no me va a resolver automáticamente. ¿Por qué razones? Aquí se me lo cambia, pero miren, si es que se fijan aquí, nosotros tenemos que ingresar antes del paréntesis. ¿Qué será esto? ¿Será una multiplicación o una división? Obviamente, cada vez que te encuentres con un paréntesis significa que es una multiplicación. Entonces tienes que poner antes del inicio del paréntesis un asterisco para multiplicar. Antes del 3. Si te fijas aquí, ya se nos está mostrando los asteriscos. Por defecto se nos los ha puesto. Miren. Una vez que haya realizado
simplemente sí. Y perfecto. Ese es el resultado que nosotros queríamos. Miren, nos saldría 41. De esta manera. Pero tienes que tener en cuenta lo que vendría a ser en este caso la parte de los operadores matemáticos. Ok, entonces si te fijas aquí, primero estamos ingresando el símbolo igual, 3 por el asterisco que es una multiplicación, 5 más 3 por el asterisco y menos 1, 9 menos 1. Ok, nada más. Ya sabes entonces, ¿no? Para poder agilizar el proceso voy a copiar todo esto, copiar, voy a pegar por aquí y listo. Listo, entonces voy a borrarlo esto y voy a poner aquí respuesta. Respuesta, así voy a poner para que puedan, mejor dicho, verlo de la forma correcta. Listo, entonces vamos a resolver. Si es que nosotros resolvemos aquí manualmente, lo primero que voy a tomar, ¿cuál será? ¿Será la división? ¿Será la suma? ¿Cuál de lo que están viendo aquí? ¿Cuál voy a tomar? Obviamente, según las jerarquías que nosotros debemos tener en cuenta, primero está quién ahora. Como no tenemos multiplicación ni nada de resta, primero tenemos que empezar de arriba hacia abajo. Es decir, según la jerarquía que hemos visto. Primero sería la división. La división sería, ¿no? 1 entre 2. Una vez resuelto ese proceso, simplemente sumamos entre 24. Vamos a realizar. Igual, voy a poner más grande, me parece por aquí. Igual, 3 más, y luego 1 entre paréntesis, 1 entre 2. Listos. Cerramos y listo. Esto sería la primera parte. Si es que yo, por ejemplo, pusiera al final de ello el símbolo entre 24, básicamente no estamos haciendo de lo correcto. Siempre nosotros tenemos que poner, en este caso, de la siguiente manera. Creo que nos está viendo, me parece. Ahora vamos a copiarlo y voy a poner más grande. Listo, ahí está. Entonces, el 3 que está aquí más 1 entre 2. Todo esto tenemos que ingresar dentro de un paréntesis. ¿Para qué? Para que nosotros nos fijamos que este es aparte, que esto también es apartado. Simplemente voy a crear otro paréntesis por aquí. Cierre e inicio. Una vez realizado, voy a presionar Enter y automáticamente me sale la respuesta. Pero ¿qué pasaría si es que yo lo borro? Por ejemplo, aquí los paréntesis que tengo aquí. Me va a salir otro resultado. Y eso no es lo correcto. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Primero, lo que vas a realizar es tener dentro de un paréntesis todo esto de aquí. Esto también puedes tener. En este caso, como es uno nada más, no importa, ¿no? Entonces, lo que vamos a realizar nuevamente. 3 más paréntesis 1 entre 2. Cerramos paréntesis. 1 más del primero. Y ahora vamos a dividir entre 24. Presionamos Enter y listo. Y la respuesta sería 0,1458333. Listos. ¿Cómo hago para redondear la respuesta que tengo aquí? Para poder redondear podemos realizar de dos formas. La primera, más sencilla, es obviamente utilizando el formato de número que tenemos por aquí. Y si te fijas aquí nos aparece unos símbolos para poder disminuir o aumentar decimales. Mire, esto sirve para disminuir decimales, que apunta hacia la derecha, y hacia la izquierda para aumentar decimales. Voy a poner hacia la que vendría a ser, en este caso, a 3 decimales. Pero si es que se fijan aquí, tenemos que tomar un redondeo. Miren, 8. Si es que yo quiero redondear solamente hasta 3 decimales, es decir, a 3 dígitos, 1, 4, 5, el 5 se convertiría en 6. ¿Por qué razones? A partir del 5 nosotros podemos redondear. Entonces sería 146. 0,146 redondeado a 3 decimales. Voy a presionarlo y listo. Miren. Automáticamente se me está haciendo Excel el redondeo, todo eso. Bien, ya sabes entonces de qué forma vas a realizar. Voy a copiar nuevamente esto y voy a pegar por aquí. Listo, voy a borrarlo. Aquí también lo voy a hacer lo mismo. Vamos a copiar y pegar. Listo. Listo, vamos a resolver el ejercicio número 3. Te fijas aquí,
también tenemos un ejercicio de fracciones combinado con diferentes tipos de operadores matemáticos. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Lo que vamos a realizar es hacer los cálculos matemáticos adecuados para poder realizarlo. Entonces, en este caso, nosotros lo que vamos a realizar es tomar primero todo lo que están viendo aquí y debajo, y luego dividirlo entre esas dos cantidades, que nos salga la respuesta, ¿verdad? Entonces voy a hacer lo siguiente. Para ello me ubico en la celda determinada. Igual, como estuve comentando, todo esto lo voy a poner en un paréntesis para que no tenga ningún conflicto al momento de dividir. Ok, entonces voy a realizar. Ahí está. Entonces simplemente voy a poner 3 más 7 menos 4. Ok, por 5. Ahí está. Y voy a, en este caso voy a poner el símbolo de división. En este caso es la línea que está de color negro largo. Ahí está. Y ahora voy a poner otro paréntesis para que no tenga ningún conflicto. 4 multiplicado por 4 menos 4. Como hemos dicho, siempre tenemos que poner al costado de cada paréntesis, si es una multiplicación, un asterisco. Una vez realizado, simplemente presionamos Enter. Voy a poner sí y listo. Me saldría 0 negativo, menos 0,833. De esta manera. Y eso es lo correcto. Pero ¿qué pasa si es que yo borro lo que vendría a ser, en este caso, los paréntesis que he aumentado de arriba hacia abajo? Lo que va a suceder es que primero me va a dividir, luego me va a tomar la multiplicación, luego la suma y la resta. Y me va a salir diferente el resultado, mira. Entonces, para que no tenga ningún problema, tienes que poner lo que vendría a ser los paréntesis. Eso significa como, por ejemplo, para que pueda respetar lo que estás haciendo. Que voy a poner y listo. La respuesta sería 0,833 negativo. Vayamos al ejercicio número 4. En este caso vamos a resolver, este caso es de economía, un ejercicio, mejor dicho, un ejercicio determinado, ¿no? De valor futuro. Si te fijas aquí, nosotros tenemos una fórmula de valor futuro, en los cuales vamos a realizar. Y de la misma forma se nos muestra por este lado el valor presente, el interés, el n, valor futuro. Lo que nos pide es básicamente el valor futuro. Y para ello vamos a utilizar esta fórmula. Si te fijas aquí, ya vamos a utilizar la potencia, mira. Potencia, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a realizar todo este proceso? Lo que vamos a realizar es simplemente utilizando las jerarquías y los paréntesis adecuadas. ¿Ok? Bien. Para ello voy a hacer de la siguiente forma. Para poder nosotros, en este caso, dar un aspecto de automatización de todos los procesos que vamos a realizar, simplemente podemos copiar los datos que básicamente se muestra ahí, ¿no? Entonces voy a copiar por este lado, valor presente, interés, ahí está, la N y VF. ¿Ok? Voy a poner, ¿para qué estoy realizando esto? Para que cada vez que yo cambie los datos, me ponga automáticamente todo el proceso. Valor presente me dice 1000. Interés 10%, N2, F es lo que me pida, ¿no? Es lo que quiero saber. Entonces, ¿cómo yo puedo poner el porcentaje al número 2? Seguramente muchos de ustedes pueden poner de esta manera. Está bien, pero ¿qué pasaría si tuvieran una cantidad de datos, más de 3000, 4000 datos, y les dijera que pongan a cada uno de los números el porcentaje, el símbolo? ¿Seguramente cada uno lo van a poner? No. Lo que tienen que realizar es simplemente lo siguiente. Van a seleccionar la celda que ustedes quieren ponerlo en porcentaje. Una vez que tengan en cuenta, vas a presionar el símbolo porcentaje que se ubica en la parte superior. ¿Ok? Presionas y automáticamente te aparece. Voy a escribir nuevamente 2% y listo. Bien, entonces me ubico en lo que dice respuesta. Presionamos el símbolo igual. Según la fórmula vamos a realizar. Valor presente es lo que me dice, multiplicado por 1. En este caso está dentro. 1 más el interés, que es el 10%. Aquí es al contrario, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer nuevamente. Esto es al contrario, no es el 2%. Aquí era el 2 nada más.
voy a volver aquí y lo voy a descartar el porcentaje. Voy a decir general. Listo. Perfecto. Y aquí 10%. Listo. Nuevamente vamos a realizar el símbolo igual. Valor presente multiplicado, paréntesis, por 1, más el interés 10%. Y cerramos de esta manera. Pero en este caso, ¿qué es lo que podemos realizar? Seguramente en este caso, para que ustedes pueden poner la potenciación, ¿cómo hacíamos? ¿Con qué símbolo? El símbolo se llamaba, mejor dicho, este es el símbolo. Bueno, creo que no sé qué se está haciendo, ¿sí? El símbolo es como un sombrerito, ¿verdad? Entonces voy a escribir el sombrerito 2, seleccionamos el número 2, el número 2 que está aquí. Y listo, primero seleccioné el valor presente multiplicado por todo lo que están viendo aquí. Y todo esto está elevado a 2. Una vez realizado voy a presionar Enter. Y listo. Automáticamente me sale el resultado de esta forma. Entonces, si es que nosotros nos fijamos aquí, está todo perfecto y correcto. ¿Ok? Listos. Listos. De esa manera saldría el resultado. Lo voy a poner a enteros y listo. Perfecto, ya sabes entonces cómo resolver. Y ahora vamos a ver el ejercicio número 2, que también tiene varios ejercicios dentro del cual, ¿no? Entonces ahorita lo que hemos desarrollado básicamente son ejercicios básicos relacionados a operadores matemáticos. El ejercicio 3 y ejercicio 4 que también tenemos, ¿no? Bien, vamos a realizar el ejercicio 3, de los cuales tenemos 2. Ok, entonces para ello nos vamos al Excel. Y esto lo voy a borrar. Si te fijas aquí, esto sería el resultado final. Ok, entonces simplemente lo que vas a realizar es lo siguiente. Vas a borrar todo lo que había y vas a iniciar aquí. Entonces, para sacar el importe, ¿qué es lo que hacíamos nosotros? Para calcular el importe, lo que tenemos que realizar es simplemente, en este caso, multiplicar la cantidad por el precio unitario. Simplemente el símbolo igual, voy a ingresar en importe. Ahora vamos a ver por aquí, símbolo igual, 12 multiplicado por el 5, es decir, por la cantidad del precio unitario saldría el importe. Ahí está. Con cada uno de ellos tenemos que realizar de esa forma, cantidad por el precio unitario. Pero ¿qué pasaría si tuvieras más de 1200 o 1400 datos? Uno por uno sería un poco tedioso y pérdida de tiempo. Para que no suceda ese tipo de cosas, simplemente te ubicas en la primera celda y lo que vas a realizar es simplemente autorrellenar o rellenar en este caso, ¿no? Vas a presionar en el cuadradito que tiene aquí varias veces. Presionas varias veces y automáticamente se rellena para el resto que falta. Entonces voy a presionarlo por aquí. Vamos a presionarlo. Listo. Presionas y automáticamente se autorrellena. Miren, mágicamente. Si yo borro esto, miren, borramos y volvemos y presionamos. Y automáticamente se nos está poniendo la misma, pero en este caso para diferentes celdas, miren. Ok, de esa forma es que nosotros hacíamos lo que vendría a ser en este caso el importe de cierto producto multiplicado cantidad por precio unitario. Ok, ahora vamos a hacer el IBA o también conocido como IGB. Bien, entonces si te fijas aquí nosotros tenemos el tipo de IBA. Simplemente te ubicas en la celda F16, el símbolo igual, y vas a seleccionar el importe para sacar el IBA y vas a tener que, en este caso, multiplicar. Multiplicamos por 7% y presionamos Enter. Y el resultado sería 4,2. Sería el IBA. Ok, simplemente rellenamos y listo. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Miren, ¿por qué razones no me ha rellenado para el resto de los datos? Usualmente esto sucede que a lo siguiente. Cuando yo, por ejemplo, selecciono esto, lo que está seleccionando es básicamente la celda siguiente. De la misma forma, esto de aquí, el siguiente. Para que no suceda este tipo de problemas, tienes que ubicarte en este apartado. Como nosotros no queremos mover la celda IBA, tenemos que poner dólares a los extremos de las columnas, de las letras que está ahí, dólares. Escribimos dólares a los extremos
Ahora voy a escribir, ahí está, de esta manera. Tienes que escribir al costado de la columna D. Eso significa que en este caso el tipo de IVV no se va a moverse. No se va a moverse las celdas que yo estoy seleccionando. Es lo que realiza. Entonces simplemente presionamos Enter. Y ahora si es que yo auto relleno, básicamente me sale sin ningún problema. Si es que yo borrase esos dólares que están al costado, a los dos extremos, básicamente me va a salir problema. Bien, entonces ya sabes de qué manera puede resolver. Vayamos al último ejercicio para poder calcular la cota capital. ¿Cómo nosotros calculamos la cota capital? Para poder calcular el cota capital, tenemos que realizar de la siguiente forma. Si te fijas aquí, nosotros tenemos el monto de préstamo. ¿Ok? Asimismo tenemos lo que vendría a ser el plazo. Y de la misma forma tenemos el interés 18%, ¿no? Entonces lo que me pide simplemente aquí es capital, costo capital. Entonces voy a poner aquí cota capital. ¿Ok? Listo, entonces voy a copiar esta celda para que pueda reflejarse de lo que voy a revisar. ¿Ok? Bien, entonces simplemente vamos a borrar. Listo. Bien, entonces, para poder calcular el capital, es decir, el cota capital, simplemente vamos en este caso vamos a tener en cuenta el valor del préstamo o el monto del préstamo, ¿no? Como aquí nos dice 3 años, este 3 años, ¿a cuántos meses equivale? ¿Ok? Sí. Entonces, un año equivale básicamente, voy a poner aquí, año. A ver. Un año equivale a lo que vendría a ser a 12 meses. A 12 meses, ¿verdad? Entonces, como un año equivale a lo que vendría a ser 12 meses, ¿cuánto equivale en este caso 3 años? Voy a ponerlo 12 meses. Ya. Entonces simplemente lo que vamos a realizar es 3 años por aquí. 3 años equivaldría en meses. Es 12 meses multiplicado por 3, ¿no? Simplemente seleccionamos el 3 y listo. Y saldría 36 meses, que en sí lo que vendría a ser 3 años en meses, convertido en meses, ¿no? Simplemente voy a poner igual, monto de préstamo. Una vez que nosotros hayamos realizado, vamos a dividir entre la cantidad de meses o del año que nosotros tenemos. Presionamos y listo. Y esto sería la cantidad del monto de capital, de la cota capital, ¿no? Entonces, más o menos de esta manera se resuelve. Perfecto. Listos. Hasta aquí hemos llegado. Bien, entonces simplemente lo que vas a realizar aquí es precisamente tener o ingresar el fecha de nacimiento. Y de acuerdo a ello tienes que sacar la edad con la fecha actual que estamos. Y te saldría la respuesta en años. Y finalmente la actividad, que ustedes también pueden desarrollarlo, que tenemos por aquí. ¿No? Simplemente analizas todo lo que te dice aquí y resuelves. Nada más. Perfecto. Listo, hasta aquí hemos llegado. Espero que realmente les haya encantado. Y a los que se hayan quedado hasta el último. ¿Ok? Perfecto.